La mañana del 12 de marzo de 1996 amaneció gris en la Ciudad de México. Una bruma ligera cubría las calles del barrio de Coyoacán, como si la ciudad misma quisiera ocultar lo que estaba a punto de ser descubierto. El oficial Javier Mendoza llevaba 18 años en la policía capitalina y creía haber visto de todo: crímenes pasionales, asaltos, venganzas entre narcotraficantes. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que encontraría esa mañana en la casa número 47 de la calle Allende. La llamada había llegado a las 6:47 de la mañana. Una vecina, doña María Jesús, una mujer de 72 años que llevaba más de 40 viviendo en esa cuadra, había notado que la puerta principal de la casa estaba entreabierta. Era inusual. Los Valenzuela eran gente reservada, privada, que nunca dejaba nada al azar. Doña María Jesús había visto a la familia la noche anterior, alrededor de las 9. Los niños, Diego de 14 años y Sofía de 11, llegaban con su padre en el automóvil. Su madre, Catalina, ya estaba en casa. Eso era lo normal. La rutina de una familia que parecía como cualquier otra en ese barrio de clase media alta. Si estás viendo este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario diciéndonos de dónde estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias como esta. Ahora continuemos con lo que sucedió esa mañana. Javier Mendoza entró en la casa acompañado por 2 agentes uniformados. Lo primero que sintió fue el silencio. No era un silencio ordinario, sino uno que pesaba, que oprimía el pecho. Luego vino el olor, metálico, agrio, inconfundible. La sangre tiene un aroma que nadie olvida una vez que lo ha percibido. Los oficiales se miraron entre sí sin necesidad de hablar. Sabían qué significaba ese olor. La sala estaba en penumbra. Las cortinas de la ventana principal estaban cerradas. Mendoza encendió su linterna y barrió la habitación con su luz. Allí, sobre el sofá de cuero café que probablemente costó más dinero del que él ganaba en un año, estaban ellos. 2 cuerpos, un hombre y una mujer, ambos con múltiples heridas de arma de fuego. La sangre había impregnado la tela del sofá, formando patrones que parecían abstractos si no supiera lo que representaban: una muerte violenta, un final abrupto. «Llamen a la forense», ordenó Mendoza, su voz sorprendentemente calmada a pesar de que su estómago se retorcía. «Y cierren la cuadra, nadie entra, nadie sale». Los agentes se movieron con la precisión de quienes saben que están ante algo grave. Mendoza subió lentamente al 2.º piso. Sabía lo que iba a encontrar, pero aún así, la lógica policial lo obligaba a verificar cada rincón de la casa. La escalera de madera crujía bajo sus pies, como si la casa misma protestara por la intrusión. En la habitación principal del piso superior, encontró a Catalina Vázquez de Valenzuela en la cama. Estaba en posición fetal, cubierta parcialmente por una sábana blanca que ahora era de un rojo oscuro. Su rostro estaba girado hacia la pared, como si incluso en la muerte quisiera apartarse de la realidad. Había al menos 15 heridas visibles en su cuerpo, 15 intentos de eliminarla, de asegurarse de que no se levantaría de esa cama. Mendoza respiró profundamente. Había visto muertes antes, pero había algo en esta escena que lo desestabilizaba. Era la frialdad de la ejecución, la saña, el ensañamiento. Esto no era un crimen pasional, no era un robo que salió mal. Esto era deliberado, planificado, personal. En la habitación contigua encontró a los niños. Diego estaba junto a la ventana como si hubiera intentado escapar. Sofía estaba en su cama, bajo las mantas rosadas que probablemente le había comprado su madre en alguna tienda del centro comercial. Ambos
tenían un único disparo en la cabeza, limpio, rápido, casi compasivo en comparación con lo que le habían hecho a sus padres. Los ejecutores habían querido que los padres murieran sufriendo, pensó Mendoza. A los niños los mataron deprisa. Bajó nuevamente a la sala. Ahora había más agentes en la casa, fotografiando todo, levantando evidencia, haciendo el trabajo macabro que caracteriza a las escenas de crímenes. Mendoza se acercó al cuerpo del hombre en el sofá. Lo reconoció inmediatamente, aunque su rostro estaba desfigurado por los disparos. Era Héctor Valenzuela Sánchez. Lo había visto en la televisión, en las noticias. Era periodista, un hombre que había hecho carrera investigando la corrupción en la ciudad, los vínculos entre funcionarios públicos y el narcotráfico. A su lado estaba Catalina. También la reconoció. Había sido abogada, una mujer brillante que trabajaba en derechos humanos. Habían estado juntos en varias protestas públicas, juntos en conferencias de prensa, en las que denunciaban desapariciones forzadas y torturas. Juntos habían construido una vida dedicada a exponer la verdad que otros preferían mantener en la sombra. Mendoza sintió que algo se movía en su estómago, una mezcla de miedo y comprensión. Esto no era un crimen ordinario. Esto era un mensaje. Esto era silencio impuesto con balas. Su superior, el comandante Rogelio Sánchez, llegó a la escena 30 minutos después, acompañado por una nube de humo de cigarro. Rogelio era un hombre de la vieja guardia, alguien que había prosperado en la policía, aprendiendo a no hacer demasiadas preguntas. Entró a la casa, observó los cuerpos y se giró hacia Mendoza con una expresión que el joven oficial no sabía interpretar. ¿Era preocupación? ¿Era advertencia? ¿Quiénes son?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Héctor y Catalina Valenzuela, respondió Mendoza. Periodista y abogada. Estaban involucrados en investigaciones sobre corrupción, narcotráfico. Lo sé quiénes son, interrumpió Rogelio cortante. ¿O eran? Hubo un silencio incómodo en la sala. Los agentes continuaban su trabajo, indiferentes a la tensión que flotaba en el aire, pero Mendoza podía sentirla, pegajosa como la sangre seca. Vamos a necesitar especial cuidado con este caso, continuó Rogelio bajando la voz. Esto va a generar atención. Medios de comunicación, políticos, gente importante. Quiero que todos los reportes sean correctos, que todos los pasos se documenten adecuadamente. ¿Entendido? Mendoza asintió, aunque no estaba completamente seguro de qué era lo que su superior realmente le estaba diciendo. ¿Era una instrucción de diligencia profesional o era una advertencia velada? En la policía mexicana de 1996, las líneas entre ambas cosas eran notoriamente borrosas. La forense llegó alrededor de las 8:30. Era la doctora Margarita Flores, una mujer de 55 años que había trabajado en miles de casos y que poseía esa capacidad particular de los forenses para separar la emoción del procedimiento. Examinó los cuerpos con meticulosidad, tomando notas, fotografías, muestras. Cuando terminó su evaluación preliminar, se acercó a Mendoza. Todos fueron ejecutados, dijo, con una franqueza profesional que no dejaba lugar a interpretaciones. El hombre y la mujer fueron torturados antes de morir. Las marcas en sus muñecas sugieren que fueron atados. Sufrieron, mucho. ¿Y los niños?, preguntó Mendoza, aunque sabía la respuesta. Muertes rápidas, un disparo cada uno, profesional. Margarita quitó sus guantes de látex. Javier, esto fue un trabajo limpio. Quien hizo esto sabía lo que hacía. No fue un ataque de ira, fue una ejecución planificada.
Ese día, mientras la noticia se propagaba por toda la Ciudad de México como un virus invisible, nadie sabía aún que esta escena de horror era apenas el comienzo de un misterio que se extendería durante años. Nadie sabía que los Valenzuela habían estado a punto de publicar algo tan peligroso, tan explosivo, que alguien había decidido que su muerte era el único precio aceptable por el silencio. La investigación apenas estaba comenzando, y ya Mendoza podía sentir las presiones, las fuerzas invisibles que operaban tras bastidores. Sabía sin que nadie se lo dijera que este caso iba a cambiar su vida. Iba a obligarlo a elegir entre la verdad y la seguridad, entre la justicia y la supervivencia. Mientras salía de la casa esa mañana, mirando la fachada aparentemente ordinaria que ocultaba tanto horror, Mendoza se hizo una promesa silenciosa. Descubriría quién había hecho esto. No importaba cuántos obstáculos encontrara, no importaba cuántas personas poderosas quisieran que el caso desapareciera en los archivos olvidados de la policía. Descubriría la verdad. Lo que no sabía era que esa promesa iba a costarle casi todo. En los días siguientes, la Ciudad de México se vio sacudida por la noticia. Los periódicos hablaban de poco más. Crimen de ejecución en Coyoacán, decían los titulares. Periodista y abogada asesinados junto con sus hijos. Las organizaciones de derechos humanos pidieron investigaciones rigurosas. Los colegas de Héctor y Catalina hablaban en la radio y la televisión sobre el riesgo que enfrentaban los periodistas en México, sobre la importancia de proteger la libertad de prensa. Pero en las oficinas del gobierno, en los despachos de los hombres poderosos, la reacción era diferente. Era una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Héctor Valenzuela ya no podría publicar lo que sabía. Preocupación porque la muerte había sido tan espectacular que no podría ser ignorada o minimizada fácilmente. Para Javier Mendoza, comenzaba entonces la verdadera investigación, no la que se vería en los medios de comunicación, no la que estaría en los reportes oficiales, sino la investigación que haría en las sombras, hablando con personas que preferían no hablar, siguiendo pistas que otros preferían no ver. La verdad estaba allí afuera, escondida entre las mentiras y los silencios. Y Mendoza estaba determinado a encontrarla, sin saber que cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del cual podría no haber retorno. En los días siguientes, la Ciudad de México se vio sacudida por la noticia. Los periódicos hablaban de poco más. Crimen de ejecución en Coyoacán, decían los titulares. Periodista y abogada asesinados junto con sus hijos. Las organizaciones de derechos humanos pedían investigaciones rigurosas. Los colegas de Héctor y Catalina hablaban en la radio y la televisión sobre el riesgo que enfrentaban los periodistas en México, sobre la importancia de proteger la libertad de prensa. Pero en las oficinas del gobierno, en los despachos de los hombres poderosos, la reacción era diferente. Era una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Héctor Valenzuela ya no podría publicar lo que sabía. Preocupación porque la muerte había sido tan espectacular que no podría ser ignorada o minimizada fácilmente. Para Javier Mendoza, comenzaba entonces la verdadera investigación. No la que se vería en los medios de comunicación, no la que estaría en los reportes oficiales, sino la investigación que haría en las sombras, hablando con personas que preferían no hablar, siguiendo pistas que otros preferían no ver. La verdad estaba allí afuera, escondida entre las mentiras y los silencios. Y Mendoza estaba determinado a encontrarla, sin saber que cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del cual podría no haber retorno. El primer lugar al que fue Mendoza fue al periódico donde Héctor Valenzuela
había trabajado durante los últimos 8 años. El edificio de La Verdad Diaria estaba ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en un bloque que había sido renovado hacía poco, con cristales amplios y modernos que reflejaban el cielo gris de la Ciudad de México. Mendoza había pasado frente a ese edificio centenares de veces, sin pensar en él, pero ahora, mientras subía por las escaleras de mármol hacia la redacción, sentía que estaba entrando en un mundo diferente, uno donde las palabras y las investigaciones eran armas tan peligrosas como las que habían matado a la familia Valenzuela. En la redacción lo recibió Ricardo Ortiz, el editor en jefe del periódico. Era un hombre de 62 años, con el cabello completamente gris, peinado hacia atrás, y unos ojos que reflejaban décadas de ver historias que la mayoría de la gente nunca conocería. Tenía esa expresión de quien ha visto demasiado y ha aprendido a ocultarlo detrás de una máscara de profesionalismo cansado. «Siéntese, oficial», dijo Ricardo, señalando una silla en su despacho privado. La habitación era pequeña, abarrotada de libros, periódicos viejos y fotografías de reporteros que habían ganado premios. Había un aire de tristeza en el lugar, como si las paredes mismas supieran que alguien importante ya no volvería a ese escritorio. «Imagino que viene por Héctor». «Sí», confirmó Mendoza, sacando su libreta de notas. «Necesito que me cuente todo sobre sus investigaciones recientes, sobre qué estaba trabajando en el momento de su muerte». Ricardo se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Miró hacia la ventana por un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas, o quizás las palabras que le permitirían revelar lo que sabía sin poner en peligro a otros. «Héctor era un periodista de los buenos, oficial», comenzó. «De esos que desaparecen cada vez más en nuestro país. Creía que la verdad importaba, que publicarla podría cambiar las cosas. Era ingenuo en algunos aspectos». «¿Sobre qué estaba escribiendo?» «Sobre la conexión entre ciertos políticos y los carteles de drogas», respondió Ricardo con cuidado. «Específicamente sobre un grupo que operaba en el norte y que tenía ramificaciones aquí en la capital. Héctor había estado hablando con fuentes, investigando durante más de un año. Estaba muy cerca de terminar su serie de artículos». Mendoza escribía en su libreta: «Políticos, carteles, series de artículos sobre corrupción». «¿Tenía miedo?», preguntó Mendoza. «¿Notó que alguien lo siguiera, que recibiera amenazas?». Ricardo se levantó y caminó hacia una estantería. Sacó una carpeta marrón, gastada, con las esquinas dobladas. La puso sobre el escritorio frente a Mendoza. «Hace 2 meses, Héctor vino a mi despacho asustado. No es algo que hubiera visto frecuentemente en él. Me dio esta carpeta y me pidió que la guardara en un lugar seguro. Me dijo: «Si algo me sucede, Ricardo, asegúrate de que esto llegue a la prensa internacional. Asegúrate de que la verdad no muera conmigo». Luego nunca volvió a mencionarlo. Siguió trabajando como si nada hubiera pasado, como si no estuviera aterrado. Mendoza abrió la carpeta lentamente. Adentro había documentos, nombres, números de teléfono, direcciones. Había fotografías de hombres entrando a hoteles juntos, reuniéndose en restaurantes. Había hojas de cálculo que mostraban transferencias de dinero entre cuentas bancarias. Había todo un mapa de corrupción meticulosamente documentado. ¿Quién sabía de esto?, preguntó Mendoza, consciente de que estaba sosteniendo algo que podría explicar por qué una familia entera había sido ejecutada. «Solo Héctor, yo y el abogado que lo ayudaba con la verificación legal de los documentos», respondió Ricardo. Catalina sabía que Héctor estaba investigando algo peligroso, pero no conocía los detalles. Eso era intencional para protegerla. Pero no la protegió,
pensó Mendoza. La ironía era amarga. Mientras salía del periódico con la carpeta cuidadosamente guardada en una bolsa de plástico, Mendoza se dio cuenta de que ahora tenía acceso a información que había sido considerada tan peligrosa que 4 personas habían muerto por ella. O al menos, así parecía. Pero también sabía que poseer esa información lo convertía en un blanco. Si la información era lo suficientemente peligrosa para matar a Héctor y su familia, también sería lo suficientemente peligrosa para matarlo a él. Esa noche, en su pequeño apartamento en la colonia Roma, Mendoza se sentó con la carpeta bajo la luz de su lámpara de escritorio y comenzó a leer. Los documentos revelaban un esquema complejo de corrupción que se extendía desde funcionarios locales hasta políticos de nivel nacional. Había nombres que Mendoza reconocía de las noticias, hombres que aparecían en las fotografías oficiales del gobierno, sonriendo, dando discursos sobre la ley y el orden. Uno de esos nombres apareció varias veces, el secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Un hombre llamado Aurelio Carrasco. En las fotografías de la carpeta de Héctor, Carrasco aparecía en reuniones con conocidos narcotraficantes. Había evidencia de transacciones bancarias significativas. Había notas manuscritas que sugerían que Carrasco no solo aceptaba dinero del narcotráfico, sino que activamente facilitaba sus operaciones, proporcionando información sobre operativos de la Policía Federal, protegiendo cargamentos de drogas que pasaban por su territorio. Mendoza sabía que si esta información se hacía pública, Carrasco iría a la cárcel, y hombres poderosos que van a la cárcel tienden a hacer cosas drásticas. Al día siguiente, Mendoza fue a hablar con algunos de los colegas de Héctor en el periódico. Fue a la oficina de una reportera joven llamada Lorena Soto, quien había trabajado estrechamente con Héctor en sus investigaciones. Lorena era una mujer de 31 años, con un agudo sentido de la justicia y un coraje que la hacía peligrosa en el mundo del periodismo mexicano. Héctor me advirtió que no investigara demasiado profundamente después de cierto punto, le confió Lorena a Mendoza en un café cerca del periódico. Me dijo que había líneas que no debería cruzar si quería seguir viva. Me lo dijo hace apenas 3 semanas. ¿Qué líneas eran esas?, preguntó Mendoza, bebiendo su café mientras observaba al personal del café alrededor de ellos, preguntándose cuántos de ellos podrían estar informando a personas interesadas en su investigación. Carrasco, dijo Lorena en voz baja, nos dijo que Carrasco era intocable, que había gente más arriba que lo protegía, que si tocábamos ese nombre estaríamos tocando algo que podría destruirnos. Héctor estaba aterrado, pero también estaba decidido. Dijo que algún día tenía que publicarse la verdad, que si no lo hacía él, nadie lo haría. Mendoza sintió el peso de la responsabilidad crecer en sus hombros. Héctor estaba muerto, Catalina estaba muerta, los niños estaban muertos. Y la razón era la verdad que ahora Mendoza sostenía en sus manos. La verdad que Héctor había recolectado meticulosamente, esperando el momento correcto para publicarla. Esa noche, Mendoza hizo una copia de los documentos y los escondió en un lugar seguro, en casa de su hermana, fuera de la ciudad. Luego, guardó los originales en su oficina, bajo llave, donde supuestamente nadie los vería, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien los buscara. Sabía que la investigación oficial sobre la muerte de los Valenzuela pronto sería cerrada, o dirigida hacia conclusiones falsas, o simplemente abandonada en los archivos olvidados. Lo que no sabía era que su superior, el comandante Rogelio Sánchez, ya había recibido órdenes de personas muy por encima de su rango. Órdenes que le indicaban que asegurara que el caso se cerrara rápidamente, con un culpable conveniente, sin que se profundizara demasiado
en las motivaciones detrás del crimen. La máquina de la corrupción ya estaba en movimiento, y Javier Mendoza, con su libreta de notas y su determinación de encontrar la verdad, había puesto su dedo en una rueda que estaba girando hacia dimensiones que apenas podía comprender. Una semana después de que encontraran los cuerpos, Mendoza fue citado a la oficina del comandante Rogelio. El edificio de la policía capitalina era un monumento a la burocracia, con pasillos interminables, paredes de un verde pálido que parecía drenar el color de la vida, y un aire de desesperación que se adhería a la piel de quien trabajaba allí. Rogelio estaba fumando un cigarro cuando Mendoza entró. Detrás de él, sentado en una silla en la esquina, había un hombre que Mendoza no reconoció. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más dinero que lo que Mendoza ganaba en 3 meses. Había algo frío en sus ojos, algo que sugería que había pasado la mayor parte de su vida dándole órdenes a personas como Mendoza. «Javier, siéntate», dijo Rogelio, con un tono de voz que Mendoza había aprendido a reconocer como el tono que uno usa cuando está a punto de decirte algo que no quieres escuchar. Mendoza se sentó. «Este es el licenciado Morales», continuó Rogelio señalando al hombre del traje. «Viene de la Procuraduría General de la República. Está aquí para ayudarnos a asegurar que el caso Valenzuela se maneje de la manera más eficiente posible». Morales se inclinó ligeramente hacia adelante. Su sonrisa era la de un depredador. «Oficial Mendoza», dijo, con una voz suave pero inequívocamente amenazante, «entiendo que ha estado recolectando información sobre el caso. Documentos, entrevistas, ese tipo de cosas. Quería hablarle sobre la importancia de la discreción en asuntos sensibles». «¿Sensibles?», preguntó Mendoza, aunque sabía exactamente qué quería decir Morales. «La muerte de los Valenzuela fue una tragedia, indudablemente», continuó Morales, «pero también es un caso que puede generar confusión si no se maneja con cuidado. Hay personas interesadas en saber exactamente qué estaba investigando Héctor Valenzuela, qué documentos tenía, esa clase de información. Y hay personas que quieren asegurar que esa información no termina en los lugares equivocados». Mendoza sintió su estómago helarse. Esto no era una investigación policial ordinaria. Esto era algo completamente diferente. «Estoy recopilando evidencia», dijo Mendoza cuidadosamente. «Es mi trabajo». «Tu trabajo es mantener la paz en la ciudad», corrigió Morales. «La verdadera paz, Javier, no la paz que viene de investigaciones prolongadas que generan más preguntas que respuestas. La paz que viene de resoluciones rápidas y satisfactorias». Rogelio carraspeó, incómodo. «Lo que el licenciado Morales quiere decir es que el caso necesita un cierre, un sospechoso, alguien que haya hecho esto y que esté, preferiblemente, ya bajo custodia o muerto, de manera que no pueda complicar las cosas testificando. ¿Están pidiendo que falsifique evidencia?», preguntó Mendoza directamente. «Estamos pidiendo que uses buen criterio», respondió Morales, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Que consideres qué información es realmente relevante para resolver el caso y qué información es simplemente ruido que solo complica las cosas. ¿Entiende?». Mendoza entendía perfectamente. Lo que no entendía era cómo era posible que en su propio país, en su propia policía, pudiera haber tanta corrupción al descubierto, funcionarios del gobierno siendo identificados como cómplices del narcotráfico, y la respuesta fuera simplemente enterrar la verdad. «¿Y si encuentro evidencia que contradice esa narrativa?», preguntó Mendoza. Morales se recostó en su silla, sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre el escritorio de Rogelio. «Tu hermana, Verónica, trabaja como maestra en la primaria Benito Juárez»,
¿verdad?, preguntó Morales, con ese tono casual que hacía el comentario aún más amenazador. Vive en el estado de Hidalgo, en un pequeño pueblo llamado Tejupilco. Es una vida simple, tranquila. Sería una pena que algo sucediera para disturbar esa paz. Mendoza se levantó de su silla. ¿Está amenazando a mi hermana? Estoy presentando un escenario de realidades políticas, respondió Morales, aún con esa sonrisa. Realidades que afectan a toda la gente que nos rodea. Tu hermana, tu madre, tus amigos. La seguridad de las personas que amamos depende a menudo de las decisiones que tomamos en momentos como este. Mendoza quería golpear a Morales. Quería sacar su arma y poner una bala entre los ojos de ese hombre que hablaba de amenazas con la casualidad de alguien pidiendo que le pasara la sal en la comida. Pero sabía que si lo hacía, su hermana moriría. Y su madre. Y probablemente él también. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Mendoza con una voz que no reconocía como la suya. El caso debe estar cerrado en 3 semanas, respondió Morales, con un sospechoso identificado, preferiblemente alguien que esté ya muerto o que sea lo suficientemente marginal para que su testimonio no sea creíble. Tenemos un perfil que probablemente funcionará. Un narcotraficante de bajo nivel que ya está muerto, asesinado en una balacera hace un mes. Perfectamente conveniente. Podemos armar una narrativa donde Héctor estaba investigando su operación, se metió donde no debería y el cartel lo eliminó junto con su familia como castigo. Eso es completamente falso, dijo Mendoza. Sí, acordó Morales. Pero es una falsedad que mantendrá viva a tu hermana, a tu madre, a ti. Eso debería ser lo suficientemente motivador. Mendoza salió de la oficina sin responder. En el pasillo, fuera del alcance de Rogelio y Morales, permitió que el horror y la rabia que había estado conteniendo dentro salieran a la superficie. Pero también permitió que algo más saliera: la claridad. La claridad de que había 2 caminos frente a él. Uno lo llevaría a la seguridad, a la supervivencia, a una vida donde simplemente haría su trabajo, cobraría su salario y fingía que no sabía la verdad. El otro camino lo llevaría a una batalla que probablemente no podría ganar, pero que al menos le permitiría mirar a sí mismo en el espejo sin desprecio. Esa noche, Mendoza fue a Tejupilco sin notificar a nadie. Condujo el pequeño Nissan que su madre le había ayudado a comprar a través de carreteras mal iluminadas, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó a la casa de Verónica, ella estaba viendo televisión en la sala. Su marido, un profesor de matemáticas llamado Guillermo, estaba leyendo un periódico. Ambos se sorprendieron de verlo llegar tan tarde sin aviso. Mendoza les contó todo. Les contó sobre la carpeta de Héctor, sobre los documentos que mostraban corrupción, sobre la amenaza de Morales. Les contó que probablemente tenía que desaparecer, que tenía que irse a algún lugar donde no pudieran encontrarlo ni usarlo como palanca. Verónica lloró. Guillermo puso su brazo alrededor de ella, protegiéndola de una amenaza que solo Mendoza podía ver claramente en ese momento. «Tienes que ir a la prensa internacional», le dijo Guillermo. «Tienes que darle los documentos a alguien fuera del país, alguien que no pueda ser silenciado. Si hago eso, me buscarán, dirán que robé evidencia, que violé procedimientos policiales, irá a la cárcel». «Si no lo haces, alguien volverá a morir», respondió Guillermo. «Y seguirán muriendo, una tras otra, hasta que todos los que saben la verdad estén silenciados». Mendoza pasó esa noche pensando en los Valenzuela, en Diego y Sofía, en niños que nunca llegarían a crecer porque la verdad era demasiado peligrosa, demasiado incómoda, demasiado amenazante para los hombres en el poder.
Cuando regresó a la Ciudad de México a la mañana siguiente, sabía lo que tenía que hacer. Sabía que iba a cruzar una línea de la cual no habría regreso. Pero también sabía que era la única cosa correcta que podía hacer. La investigación oficial sobre la muerte de los Valenzuela seguía adelante, pero ahora Mendoza la observaba desde una distancia, sabiendo que era una farsa desde el principio. Los reportes que llegaban mostraban que la policía estaba construyendo un caso contra Daniel Reyes, un narcotraficante de bajo nivel que había sido asesinado 3 semanas antes en una operación de la Policía Federal. Era perfecto para los propósitos de Morales y sus superiores. Reyes no podía defenderse, no podía testificar, no podía complicar la narrativa. Pero mientras leía esos reportes falsificados, mientras veía cómo sus colegas fueron presionados para que firmaran documentos que sabían que eran mentiras, Mendoza estaba haciendo sus propios planes. Hizo contacto con un reportero estadounidense que trabajaba para el New York Times, un hombre llamado Mark Richardson, que había estado en México cubriendo historias sobre el narcotráfico y la corrupción. Mendoza se reunió con él en cafeterías diferentes, en parques públicos, en lugares donde pudieran hablar sin ser vistos por la policía o por los hombres de Morales. A Mark le dio las copias de los documentos de Héctor, pero sin revelar quién era su fuente. Le explicó el caso Valenzuela, le habló sobre la amenaza de Morales, sobre cómo la investigación estaba siendo manipulada. Mark escuchó todo con la seriedad de alguien que había visto esta película repetirse incontables veces en toda América Latina. «Si publico esto habrá represalias», le advirtió Mark a Mendoza. «La gente que está detrás de Carrasco no tolerará que sus nombres se expongan en un periódico estadounidense». «Lo sé», respondió Mendoza. «Por eso tengo que desaparecer después de esto. Tengo que encontrar un lugar donde no puedan encontrarme. ¿Tienes un plan? Tengo un primo que vive en Monterrey. Puedo irme allá, cambiar mi nombre, conseguir trabajo en otra cosa. Lo importante es que la verdad salga, que la gente sepa lo que le pasó a los Valenzuela, que sepan por qué murieron». Mark asintió lentamente. «Dame una semana», dijo. «Necesito verificar toda esta información, asegurar que es sólida antes de publicar. No puedo arriesgar la reputación del periódico publicando algo que no pueda respaldar». Esa semana fue la más larga de la vida de Mendoza. Continuó yendo a trabajar. Continuó fingiendo que estaba enfocado en la investigación oficial. Continuó viendo cómo mentiras eran construidas en capas sobre mentiras, una estructura de engaño que se suponía que duraría para siempre. Luego, un martes a las 6 de la mañana, el New York Times publicó el artículo. Ocupaba la primera página de la sección internacional, «Corrupción en la policía mexicana. Documentos revelan vínculos entre funcionarios gubernamentales y narcotraficantes». El artículo detallaba todos los nombres, todas las transacciones, todas las pruebas de que Aurelio Carrasco no solo aceptaba dinero del narcotráfico, sino que activamente facilitaba sus operaciones. Incluía revelaciones de que Héctor Valenzuela había sido asesinado, específicamente porque estaba a punto de publicar esta información. Incluía especulaciones sobre quién podría estar detrás del asesinato, aunque Mark Richardson había tenido que ser cuidadoso de no acusar directamente, sin evidencia absoluta, de quién había dado la orden de matar. Para el mediodía, el periódico ya había sido reproducido en toda la prensa mexicana. Las organizaciones de derechos humanos estaban pidiendo una investigación federal. Los políticos opositores exigían respuestas. El secretario de Gobernación, poniéndose en una posición de autoridad moral, anunció que se abriría una investigación especial sobre la corrupción en la policía estatal. Aurelio Carrasco fue arrestado esa tarde, pero para Javier Mendoza el alivio fue breve.
Esa noche, su apartamento fue irrumpido por hombres que él no reconoció. Lo golpearon, le dijeron que si volvía a hablar con la prensa, su hermana moriría. Luego lo dejaron inconsciente en el suelo de su propia sala. Cuando despertó, supo que había llegado el momento. Metió algunas cosas en una mochila. Dejó una nota para su madre diciendo que estaba bien, pero que tenía que irse, y se dirigió a la carretera con dirección a Monterrey. No sabía que esa sería la última vez que vería a su familia durante los próximos 3 años. No sabía que su nombre sería agregado a las listas de buscados por la policía corrupta que aún estaba en el poder, acusado de haber robado evidencia y vendido información confidencial a la prensa extranjera. No sabía que su carrera en la policía había terminado, que era ahora un fugitivo en su propio país. Pero mientras conducía a través de la oscuridad de la noche mexicana, sabía una cosa con certeza. Había hecho lo correcto. Héctor Valenzuela no había muerto en vano. La verdad estaba ahora expuesta, irrevocablemente registrada en los archivos públicos, imposible de ser silenciada. Los meses que siguieron fueron caóticos. La publicación del New York Times generó un terremoto político en México. La administración se vio forzada a realizar investigaciones formales. Carrasco fue procesado, aunque el caso fue lento y enmarañado con procedimientos legales. Otros funcionarios mencionados en los documentos fueron investigados. Algunos renunciaron, otros fueron arrestados. En las calles de la Ciudad de México, la gente hablaba sobre el caso Valenzuela de una manera diferente ahora. Ya no era simplemente un crimen aislado, una tragedia familiar. Era un símbolo de algo más grande, de la corrupción que se tejedoraba a través de todas las instituciones del país, de la lucha entre aquellos que querían la verdad y aquellos que querían que la verdad permaneciera enterrada. Mientras tanto, Javier Mendoza vivía una vida de sombras en Monterrey. Trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Vivía en un apartamento pequeño bajo el nombre de Fernando López y pasaba sus noches pensando en lo que había dejado atrás. Extrañaba a su familia, pero no podía comunicarse con ellos. Sabía que cualquier contacto lo expondría, que lo llevaría de regreso a la peligrosa atención de los hombres que aún lo buscaban. Fue durante uno de esos meses en el exilio que Mendoza recibió una visita inesperada. Un hombre entró a su pequeño apartamento una noche, y por un momento Mendoza pensó que había sido encontrado, que habían venido a terminar el trabajo que habían comenzado cuando lo golpearon. Pero el hombre levantó sus manos en señal de paz. «Mi nombre es Carlos Gutiérrez», dijo el hombre. «Soy un periodista independiente. Hereu de Héctor Valenzuela. Quería hablar contigo sobre lo que sucedió, sobre toda la historia. Hay un libro que quiero escribir, la historia completa, y creo que necesito tu perspectiva». Mendoza fue cauteloso al principio, pero luego se dio cuenta de que realmente no tenía nada que perder. Pasó las siguientes semanas hablando con Carlos, reconstruyendo los eventos, explicando las decisiones, el miedo, la moral atormentada de haber elegido entre la seguridad de su familia y la verdad. «¿Crees que fue la decisión correcta?», le preguntó Carlos una noche. Mendoza miró por la ventana de su pequeño apartamento, hacia las luces de Monterrey extendiéndose en la distancia. «Sí», respondió. «Pero también fue un precio muy alto, no solo para mí, sino para todos aquellos que amo». Eso es lo que nadie te dice sobre hacer lo correcto. A menudo tiene un costo que tienes que pagar durante el resto de tu vida. 3 años después, cuando finalmente fue seguro para Mendoza regresar a la Ciudad de México, el caso Valenzuela había evolucionado más allá de lo que nadie hubiera predicho. Aurelio Carrasco fue condenado a 19 años en prisión. Varios otros funcionarios fueron procesados.
Se realizaron reformas en la policía estatal, aunque todos sabían que esas reformas eran superficiales, que la corrupción simplemente encontraría nuevas formas de manifestarse. Pero lo más importante era que la muerte de Héctor Valenzuela y su familia ya no fue un crimen sin resolver, una tragedia que se desvanecería en el olvido. Fue un caso que galvanizó el movimiento por la transparencia y la rendición de cuentas en México. Fue el catalizador para que otros periodistas se atrevieran a investigar historias peligrosas, sabiendo que si algo les sucedía, el mundo estaría observando. Cuando Mendoza finalmente fue capaz de salir de las sombras, fue contratado por una organización internacional de derechos humanos que lo ayudó a conseguir un abogado. Fue capaz de limpiar su nombre, demostrando que la acusación de robo de evidencia era falsa, que había actuado en defensa de la justicia. No obtuvo su antiguo trabajo en la policía, pero tampoco lo quería. Sabía que ese mundo estaba demasiado corrompido para él. En su lugar, trabajó con investigadores, ayudando a desenterrar casos antiguos, historias de crímenes que habían sido enterradas bajo capas de negligencia burocrática y corrupción deliberada. Era un trabajo que le permitía honrar la memoria de Héctor Valenzuela, de Catalina, de Diego y Sofía. Años después, cuando finalmente se permitió hablar públicamente sobre su experiencia, Mendoza fue entrevistado en programas de televisión y escribió un libro sobre lo que había presenciado. Contó la historia de cómo la verdad había sido más importante que la seguridad, de cómo un hombre ordinario se había visto forzado a convertirse en algo más, en alguien que estaba dispuesto a sacrificar todo por lo que era correcto. La corrupción prospera en el silencio, dijo en una de esas entrevistas. Prospera porque la gente tiene miedo, porque la gente siente que es más seguro mantener la boca cerrada, mantener la cabeza baja. Pero si todos nos callamos, entonces ganan los corruptos, los asesinos, los que roban de nuestro país. Todos ganan. La única manera de detenerlos es atreverse a hablar, atreverse a decir la verdad, sin importar el costo personal. El legado de la familia Valenzuela no fue simplemente que sus asesinos fueran llevados ante la justicia. Fue que su muerte forzó a la sociedad mexicana a confrontar la realidad de la corrupción en sus instituciones, a reconocer que el problema era más profundo y más sistemático de lo que muchos querían admitir. Y eso, aunque no traería a Héctor, Catalina, Diego y Sofía de regreso, al menos significaba que no habían muerto completamente en vano. Javier Mendoza pasó el resto de su vida trabajando en la búsqueda de la justicia, sabiendo que en México la justicia era algo que había que luchar y trabajar para conseguir, que nunca era entregada libremente por aquellos en el poder. Pero cada vez que podía ayudar a alguien a descubrir la verdad sobre lo que les había sucedido a sus seres queridos, cada vez que podía contribuir a exponer otro acto de corrupción, sentía que estaba honrando la memoria de aquellos que habían pagado el precio más alto por atreverse a buscar la verdad en un país donde la verdad era a menudo la cosa más peligrosa que alguien podía poseer. La historia de los Valenzuela se convirtió en un símbolo en México, un recordatorio de que incluso en tiempos oscuros, incluso cuando el sistema estaba corrupto hasta sus mismos cimientos, había gente que se negaría a permanecer en silencio. Y eso, finalmente, fue lo que cambió las cosas. No fue un golpe de justicia dramático, sino la acumulación de historias como esta, de personas como Javier Mendoza que eligieron lo correcto sobre lo fácil, la verdad sobre el confort. El silencio de la verdad había finalmente sido roto, y una vez que fue roto, nunca pudo ser sellado completamente de nuevo.